En todas partes, los humanos somos, lamentablemente, muy inteligentes, pero a pesar de nuestra sabiduría, seguimos haciendo cosas profundamente estúpidas. Una de las fuerzas más poderosas en la historia ha sido, de hecho, la estupidez humana. Esta es una de las tensiones fundamentales de la historia. La coexistencia de una sabiduría extraordinaria con las formas más peligrosas de ilusión y necedad, que a menudo se alimentan mutuamente. Si fuésemos seres perfectamente sabios, podríamos crear las armas más poderosas sin usarlas jamás de forma indebida. Si fuésemos simplemente estúpidos, ni siquiera tendríamos el poder de crearlas. Es esa combinación, sabiduría sin suficiente responsabilidad, y estupidez con demasiado poder, la que vuelve todo tan peligroso. ¿Por qué muchos sentimos que Occidente no solo se está volviendo más tonto, sino que además promueve activamente esa estupidez? Parece un esfuerzo colectivo. En lugar de priorizar herramientas intelectuales o recursos educativos, se impulsa el consumo banal y la gratificación inmediata. No estamos simplemente descendiendo gradualmente hacia un estado de irracionalidad, como si nos sumergiéramos lentamente en un entorno cómodo pero insustancial. Al contrario, parece que nos lanzamos con entusiasmo hacia él. Esta tendencia no solo se tolera, sino que se celebra. Se le otorgan plataformas mediáticas, contratos comerciales, programas televisivos y espacios de difusión donde se glorifican narrativas vacías disfrazadas de experiencias transformadoras. Y no se trata de una percepción subjetiva. Múltiples indicadores sugieren que nuestras sociedades están experimentando un deterioro en sus capacidades cognitivas colectivas. No hablamos de una simplicidad inofensiva o lúdica, como el entretenimiento derivado de fenómenos virales inocuos, sino de una forma disfuncional de regresión intelectual, en la que parece que incentivamos patrones de error repetitivos sin extraer aprendizaje alguno. Incluso llegamos a externalizar la responsabilidad de nuestras propias decisiones, como si los factores externos debieran responder por las consecuencias de nuestra propia negligencia. Cabe señalar que esta tendencia no es atribuible a un grupo aislado, es un fenómeno compartido, del que todos participamos en mayor o menor medida. Paradójicamente, en un entorno así, promover el pensamiento crítico o defender el valor del razonamiento puede traer rechazo. Quienes lo hacen son rápidamente etiquetados como elitistas, como si ejercitar la reflexión fuera un acto de arrogancia social comparable a ingresar a un entorno popular con actitudes pretenciosas o referencias filosóficas fuera de contexto. Isaac Asimov, el famoso autor y bioquímico, que por cierto fue lo bastante inteligente para predecir este desastre décadas atrás, dio en el clavo cuando dijo: el antiintelectualismo ha sido un hilo constante que recorre nuestra vida política y cultural, alimentado por la falsa idea de que la democracia significa que mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. Occidente solía al menos simular una valoración genuina de la inteligencia. Se confería prestigio social a científicos, se respetaba a los escritores, y existía una cultura general que incentivaba la lectura y el pensamiento crítico. Incluso avances cotidianos, como la invención de la bombilla eléctrica, eran celebrados como logros significativos del ingenio humano. Hoy, en cambio, el uso de un vocabulario mínimamente elaborado es percibido por muchos como pedantería. La orientación cultural ha cambiado. Antes existía una aspiración ascendente hacia el conocimiento, la sofisticación y la profundidad. Ahora, el movimiento es horizontal, incluso descendente, donde se premia a quien habla más alto, más rápido y con menos contenido. Y no se trata de un simple proceso de desorden natural ni de un declive espontáneo del capital intelectual colectivo, sino de una elección cultural deliberada. Cada vez más preferimos lo estúpido. Porque lo estúpido es más fácil, no incomoda, no exige reflexión y evita la disonancia cognitiva. Mientras tanto, el pensamiento crítico, eso que nos diferencia de los animales de granja, se trata como si fuera un ataque personal. Y así llegamos hasta aquí, a un mundo donde creer algo con fuerza importa más que tener razón en silencio. Cipolla creía que la mayoría de nosotros ignoramos la inmensa destrucción causada por la estupidez humana. Reconocemos fácilmente los efectos del mal, la corrupción y la codicia, pero tendemos a pasar por alto el daño causado por la estupidez. Cipolla escribió su ensayo para ayudar a corregir este punto ciego, o como él mismo dijo, las siguientes páginas son, de hecho,
el resultado de un esfuerzo constructivo para detectar, conocer y así posiblemente neutralizar una de las fuerzas oscuras más poderosas que obstaculizan el crecimiento del bienestar y la felicidad humana. En su ensayo, Cipolla enumera 5 leyes básicas de la estupidez, la primera de las cuales dice: siempre e inevitablemente, todos subestiman el número de individuos estúpidos en circulación. No solo tendemos a subestimar la cantidad de personas estúpidas en la sociedad, sino que también subestimamos la cantidad de estúpidos en nuestro círculo social. Nos gusta creer que los miembros de nuestra familia y quienes nos rodean son más inteligentes que el promedio, y solo cuando hacen algo increíblemente estúpido nos damos cuenta de que esa persona puede pertenecer a la clase de los estúpidos. La segunda ley básica de la estupidez humana establece que la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona. Los estúpidos están distribuidos en todas las clases sociales, grupos étnicos, géneros y razas. Se encuentran tan frecuentemente entre los ricos como entre los pobres. Están presentes en la política, en el mundo de los negocios, en la academia y en la ciencia. Las implicaciones de esta segunda ley suelen ser aterradoras. La ley implica que, ya sea que te muevas entre ejecutivos en Argentina o convivas con campesinos en un pueblo remoto, ya sea que vivas aislado en una cabaña en las montañas o decidas pasar tus días en una ciudad llena de artistas bohemios, siempre tendrás que enfrentar el mismo porcentaje de personas tontas, porcentaje que según la primera ley, siempre superará tus expectativas. Aunque existen más personas estúpidas de lo que la mayoría imagina y están presentes en todos los ámbitos de la vida, algunos podrían preguntarse cómo define Cipolla la estupidez humana. Su tercera ley ofrece esa explicación, pero para entenderla bien, primero debemos revisar una forma básica de clasificar a las personas. Primero, está la categoría de los indefensos. La persona indefensa es aquella cuyas acciones producen una pérdida para sí misma pero una ganancia para alguien más. Segundo, está la categoría del bandido. El bandido es una persona cuyas acciones producen una ganancia para sí mismo pero una pérdida para otro. La tercera categoría es la del inteligente. Una persona inteligente actúa de manera que produce una ganancia para sí misma y también para los demás. Finalmente, está la categoría del estúpido. Como dice la tercera ley básica de la estupidez humana, una persona estúpida es aquella que causa pérdidas a otra persona, o a un grupo, mientras que ella misma no obtiene ganancia alguna, e incluso posiblemente incurre en pérdidas. A menudo nuestro comportamiento oscila entre estas diferentes categorías. A veces actuamos de manera indefensa, otras veces como bandidos, y en otras ocasiones con inteligencia. Pero los estúpidos son diferentes. Los estúpidos dañan constantemente a otras personas sin obtener ningún beneficio para sí mismos. Cipolla incluso definió una clase llamada los superestúpidos, quienes llevan su estupidez a otro nivel. A diferencia del estúpido común, que daña a otros sin obtener ganancia ni pérdida para sí mismo, el superestúpido perjudica de forma constante tanto a sí mismo como a los demás con su comportamiento. Los estúpidos y los superestúpidos son una amenaza para la sociedad. Son responsables de muchos de nuestros problemas sociales, y en algunos casos, el caos que causan puede llevar a la caída de una civilización. La mayoría de las personas no logran reconocer esto, y por eso la cuarta ley básica de la estupidez humana establece que las personas no estúpidas siempre minimizan el poder dañino de los individuos estúpidos. En particular, las personas no estúpidas constantemente olvidan que en todo momento y bajo cualquier circunstancia tratar y asociarse con personas estúpidas resulta en un error costoso. Cipolla sostiene que el daño que causa una persona estúpida está determinado por 2 factores. El primer factor es su estupidez inherente. Según Cipolla, algunas personas están genéticamente predispuestas a actuar de maneras profundamente estúpidas, y cuanto más estúpida es una persona de forma natural, mayor es el daño que causará. El segundo factor que determina el daño causado por una persona estúpida es la cantidad de poder e influencia social que posee. Una persona estúpida que ocupa una posición alta en el gobierno, en el ejército o en una gran corporación puede causar mucho más daño que una persona estúpida que está desempleada. Pero, ¿cómo es que las personas estúpidas llegan a tales posiciones de autoridad? ¿Acaso no debería su estupidez impedirles escalar en el estatus social? Cipolla explica, y cito,
La pregunta que la gente razonable suele plantear es cómo, y por qué, las personas estúpidas pueden alcanzar posiciones de poder y relevancia. La clase y el sistema de castas fueron los arreglos sociales que favorecieron el suministro constante de personas estúpidas a posiciones de poder en la mayoría de las sociedades del mundo preindustrial. Pero en lugar de la clase y la casta, tenemos partidos políticos y burocracia, y en lugar de la religión, tenemos la democracia. Dentro de un sistema democrático, las elecciones generales son un instrumento muy efectivo para asegurar el mantenimiento constante de los estúpidos entre los poderosos. Las elecciones permiten que la gran cantidad de estúpidos en la población general determine qué políticos ocupan cargos, y muy a menudo eligen a alguien tan estúpido como ellos. Y una vez que una persona estúpida está en el poder, ayuda a mantener la proporción de personas estúpidas en las burocracias y el sistema judicial, nombrándolas en posiciones de poder. Así, la democracia garantiza que un suministro constante de personas estúpidas recorra los pasillos del poder gubernamental. Otra razón por la cual las personas estúpidas son una amenaza para la sociedad es que la mayoría de nosotros no detectamos su estupidez ni nos defendemos de sus acciones. Según Cípola, las personas estúpidas son mucho más peligrosas incluso que los bandoleros, ya que al menos con un bandolero existe una razón y lógica en su comportamiento. El bandolero quiere obtener una ganancia para sí mismo, solo que no es lo suficientemente inteligente o moral para hacerlo de manera que produzca un beneficio recíproco para otro. Pero las acciones del bandolero, aunque inmorales, siguen siendo racionales y, por tanto, algo predecibles. No ocurre lo mismo con el estúpido, o como explica Cípola, una criatura estúpida te molestará sin razón, sin ventaja, sin ningún plano esquema, y en los momentos y lugares más improbables. No tienes forma racional de saber si, cuándo, cómo, o por qué, la criatura estúpida atacará. Cuando te enfrentas a una persona estúpida, estás completamente a su merced porque las acciones de la persona estúpida no se ajustan a las reglas de la racionalidad. Esto conduce a la quinta y última ley básica de la estupidez humana, que establece: una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa. Los estúpidos empobrecen la sociedad, arruinan vidas, y si llegan a ser demasiado influyentes y ocupan posiciones de gran poder social, como presidente o primer ministro, la ruina social es inevitable. La estupidez no se apoderó de Occidente por casualidad, fue obteniendo terreno lentamente. En algún momento, quizás después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió que la comodidad era más importante que la curiosidad. Queríamos que la vida fuera fácil. Por lo tanto, construimos los suburbios, los llenamos de escenas de microondas, sonrisas plásticas y sistemas educativos diseñados no para crear pensadores curiosos, sino trabajadores obedientes. Cuestionar se volvió un acto percibido como antipatriótico. La aspiración cultural dominante ya no era formar individuos reflexivos o críticos, sino producir ciudadanos funcionales al engranaje económico, que crecieran, ficharan tarjeta y consumieran. La figura del filósofo fue reemplazada por la del trabajador obediente. Luego llegó la televisión por cable, que redujo la complejidad de los asuntos públicos a cápsulas de 30 segundos, recitadas por presentadores con corbatas y sonrisas manufacturadas. Y cuando irrumpió la televisión de realidad, se selló el destino cultural. La estupidez no solo fue tolerada, sino convertida en espectáculo nacional. La banalidad se institucionalizó bajo el disfraz de entretenimiento, se normalizó ver a personas gritándose y arrojándose sillas durante litigios de paternidad, mientras el espectador promedio consumía bebidas dietéticas y se reía desde el sofá. La inteligencia, antes considerada una virtud socialmente deseable, empezó a percibirse como sinónimo de elitismo. La educación dejó de ser un mérito y se transformó en una señal de desconexión o incluso de amenaza. Si eras demasiado inteligente, probablemente ocultabas una agenda siniestra. De esta manera, el saber pasó de ser aspiracional a ser motivo de sospecha. Con la llegada de Internet, el acceso instantáneo a toda la información imaginable prometía una nueva era ilustrada. Sin embargo, esa misma inmediatez produjo el efecto contrario. Al estar todo disponible, el conocimiento se volvió desechable. La idea de interiorizar información o formarse con profundidad fue sustituida por la búsqueda superficial de respuestas, o peor aún, por la creencia de que la validez de una afirmación depende de cuán fuerte uno la sienta, sin importar los hechos.
Mientras tanto, las estructuras fundamentales comenzaron a erosionarse, se desmanteló la educación pública con recortes sistemáticos y se transformaron las bibliotecas en escenografías estéticas para redes sociales. Dejamos de enseñar a pensar, y en su lugar entrenamos a los estudiantes para memorizar y aprobar exámenes de opción múltiple, elaborados, en muchos casos, por burócratas con escasa comprensión del pensamiento crítico. Luego, industrializamos la estupidez y la convertimos en un arma. Los medios de comunicación descubrieron que la manera más rápida y efectiva de captar la atención era poner una cámara frente al idiota más ruidoso, equivocado y desaliñado que pudieran encontrar. Esto transformó la estupidez en espectáculo, mercantilizándola y normalizándola como contenido principal. Creo que las redes sociales fueron la bala final en este proceso. No solo bajamos el nivel cultural, sino que lo sepultamos. Cavamos un hoyo, arrojamos la barra en él, la mancillamos y además premiamos con trofeos a quienes lograban tropezar con ella de manera más escandalosa. La estupidez se volvió como comida rápida para el cerebro, agradable al paladar y fácil de digerir, pero letal a largo plazo. En nuestra querida sociedad, la estupidez ya no es motivo de vergüenza, sino de orgullo, y se grita en mayúsculas en redes sociales. En algún momento, mucha gente empezó a confundir la libertad con la idea de no tener que afrontar las consecuencias de sus actos. La responsabilidad dejó de ser vista como parte esencial de la libertad. Por supuesto, puedes creer en lo que quieras, pero la realidad no cambia por lo que pienses, sigue siendo igual para todos. Vivimos en una época en la que rechazar informarse o estudiar algo se considera hasta admirable, donde alguien sin preparación puede creerse un experto y dudar del conocimiento acumulado de quienes han dedicado años a formarse. Y esto no es un problema exclusivo de un solo grupo, es general. Todas las posturas tienen sus propias creencias erróneas. La película Idiocracia parecía, en su momento, una simple comedia exagerada sobre un futuro gobernado por la ignorancia, líderes incapaces, ciudadanos distraídos, y una cultura reducida al entretenimiento más banal. Pero actualmente, años después, esa sátira parece cada vez menos exagerada. La realidad se ha acercado peligrosamente a esa visión. La gente confunde conceptos básicos, mientras otros se exhiben en redes sociales realizando actos absurdos solo por atención. Parece que, sin notarlo, hemos llegado a ese punto. Y lo peor es que, en lugar de intentar cambiar esta tendencia, la aceptamos y la fomentamos. En vez de decir, tal vez deberíamos aprender un poco más, aceleramos hacia la superficialidad, compitiendo en quién es más ignorante o más dramático. Y a las grandes empresas les conviene esto. Las personas que no piensan críticamente compran más fácil cualquier cosa. En cambio, quien analiza y reflexiona es más difícil de convencer para gastar dinero en productos banales o sobredimensionados. Quizá pienses que todo está perdido, pero todavía existe esperanza, aunque hay que buscarla con esfuerzo. Todavía hay gente que lee, que cuestiona, que aprende realmente, manteniendo viva la curiosidad, aunque la mayoría prefiera distraerse con cosas superficiales y frívolas. Ser inteligente y mantener esa curiosidad requiere aceptar que no siempre tienes la razón, que las cosas son complejas y a veces contradictorias, y que no siempre existen respuestas fáciles. La inteligencia verdadera sobrevive porque es persistente, aunque no llame la atención ni haga ruido. Por otro lado, la ignorancia eventualmente se topa con la realidad. Cuando las cosas comienzan a fallar, cuando los problemas se vuelven imposibles de ignorar, la gente empieza a buscar soluciones reales. Y serán aquellos que han dedicado tiempo a aprender, analizar y comprender quienes tengan las herramientas para reparar lo que está roto. No será un proceso rápido ni extraordinario, pero la inteligencia no ha desaparecido, simplemente ha estado esperando el momento adecuado para actuar. Porque aunque la ignorancia puede ser popular, es la inteligencia que observa, espera y comprende, la que sostiene al mundo y lo mantiene funcionando. Cipolla creía que la única forma de evitar que los estúpidos arruinen una sociedad era lograr que más personas pasaran de las clases de bandoleros y desamparados a la clase de los inteligentes. Porque aunque los estúpidos no pueden salir de su categoría, los otros dos grupos sí pueden aprender a actuar con inteligencia. Como concluye Cipolla, con el tiempo, fue evidente que la estupidez no era un problema cultural o una peculiaridad local, sino una constante de la condición humana que, si no se controla,
puede arrastrar cualquier sociedad al colapso.